acompáñenme a Isaías 55. Vamos a leer 3 porciones de la Biblia para arrancar en este día. Vamos a hablar acerca del poder que tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir la palabra de Dios tiene poder? Bien, dice la Biblia, Isaías 55:10, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, verso 12. Estos 3 textos usted debería marcarlos en su Biblia, tenerlos ahí. Y si no le gusta marcar su Biblia porque usted no quiere marcar la Biblia, anotarlos en una agenda y tenerlos siempre a mano. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, ¿sí? Y el último texto que quiero leer está en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Perdón, Segunda de Timoteo. No, tampoco. Bueno, no importa. Después me va a venir a la cabeza. La palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, donde es sembrada, dice que produce lo que se siembra. Amén. El apóstol Pablo dice por allí a una de las iglesias donde él predica que no hemos venido a ustedes con palabras de sabiduría humana, sino con palabra de Dios, ¿sí? Y una vez que ustedes recibieron esa palabra de Dios, le hemos empezado a hablar con sabiduría, pero otra vez dice, no con sabiduría humana, sino con sabiduría de Dios. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios en esta mañana? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una palabra humana y una palabra de Dios? Nosotros podemos pararnos aquí, o usted puede ponerse a hablar con alguien y puede hablarle palabras humanas. Por ejemplo, te voy a dar 10 pasos de cómo salir de la depresión. Bueno, ok, está bueno. O te voy a dar 10 pasos de cómo acelerar tu economía, ¿ok? Me acuerdo de una hermana, una amiga, que se compró un producto, no voy a nombrar la marca por las dudas haya algún vendedor, de esos que hacen que te desinflan, ¿sí? Para no decir que te hacen adelgazar. Bueno, y decía, esto tenés que tomarte un poquito todos los días. Y espectacular, digo yo. A ver, déjame leer. Lo que no había leído era la letra chiquita, porque dice, aparte, tiene que salir a caminar 1 hora por día, tiene que hacer esto, tiene que esto. O sea, que lo que te decía es dejar de comer y hacer ejercicio. ¿Sí? Pero la palabra de Dios, otra cosa que quería decir, nosotros los hombres, digamos que nuestras palabras también tienen poder. Decirle al que tenés al lado, lo que hablas tiene poder. Y muchas veces las cosas que se dicen no tienen vuelta. Pero cada palabra que nosotros decimos es muy raro que no tenga una carga emocional. ¿Sí? No es lo mismo decir, te amo, que decir, te amo. ¿Sí? Por eso
cuando nosotros hablamos, más que con palabras, estamos hablando con nuestras emociones, ¿sí? Entonces, qué sé yo, le decía a tu esposa por compromiso, decir, te invito a tomar un café. Vos te querés quedar mirando el partido, pero... Otra cosa es que ella ya entiende, las mujeres, si hay algo que entienden es ese lenguaje, si lo decís con ganas o sin ganas, ya cuando lo decís con ganas, ahí vamos. Yo siempre digo con ganas, está lindo para tomar un heladito. Esa la digo siempre con ganas. A veces pica y a veces no. Mayormente sí. Yo digo siempre que hay dos cosas que debería haber en el cielo. Yo no le voy a enseñar al Señor, pero helado de, ¿cómo era? Sopa inglesa y asado. La palabra de Dios no son solo palabras. La palabra de Dios tiene una carga y que no es emocional, que no es humana, es poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios tiene una carga, viene acompañada de poder, viene acompañada de gloria, viene acompañada de presencia de Dios, viene acompañada de lo sobrenatural de Dios que se hace vivo en la tierra cuando declaramos su palabra. No es lo mismo que alguien venga y te diga tengo necesidad y vos le digas pobrecito. Sino decirle, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso tiene poder. Amén. Hubo dos hermanos en Inglaterra en una época de gran oscuridad para el mundo. Los hermanos Wesley, uno era John y otro era Charles. Comenzaron a predicar la palabra de Dios. Y la nación literalmente fue transformada. Cuando se predica la palabra de Dios, hay transformación. Cuando recibimos la palabra de Dios en nuestra vida, no solo hay cambios, hay transformación que es muy diferente. ¿Amén? Porque cuando yo cambio, reprimo. Digo, bueno, en la iglesia me dijeron que no hay que enojarse. Entonces, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. ¿Qué te dije? ¿Qué? En algún momento nos sale la cadena, salta la chaveta. Ahora, si usted es transformado, ¿sí? Si usted es transformado por la palabra de Dios, ya ni siquiera va a luchar contra eso. Simplemente va a hacer y sentir lo que la palabra de Dios ha hecho en su vida. ¿Podemos decir gloria a Dios? ¿Cómo puede ser que un hombre en 3 años transformó la historia del mundo y que hasta hoy se siga hablando, se siga adorando, se sigan mencionando esas palabras? Porque son palabras poderosas. Las palabras de Jesús tienen poder en sí mismas. Todo lo que llega a nuestra vida por la palabra de Dios tiene poder, viene cargada de su presencia. Y quiero mencionarle algunos ejemplos. En Lucas capítulo 2, verso 46. Ahí fui a la ayuda a palabra. Lucas capítulo 2, verso 46. Dice, 3 días después por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus
respuestas. ¿De quién estamos hablando aquí? Un niño llamado Jesús. Estaba rodeado por eruditos, estaba rodeado por rabinos, estaba rodeado por maestros de la ley judía que conocían la letra, pero todavía no conocían el poder de Dios. Y cuando Jesús les hablaba, les estaba hablando con el poder de Dios. Por eso ellos dicen que estaban asombrados de la palabra, de las palabras de Jesús, ¿sí? Por eso es que la palabra tiene poder, ¿sí? Cuando vos declares una palabra de Dios, ¿se van a asombrar o te van a odiar? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente es para bendecir, sino también para confrontar. Acá hay gente que viene a la reunión su primera, segunda vez, y por ahí escucho que dicen, che, parece que el pastor la tenía conmigo. Yo no conozco la vida de ustedes, pero Dios sí la conoce. Y es Dios quien les habla y a veces nos confronta con determinadas decisiones porque la palabra de Dios carga y porta el poder de la misma presencia de Dios. Mateo capítulo 4, verso 19, lo voy a hacer trabajar un poquito, el que trajo Biblia hoy. Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. ¿Qué tenían esas palabras? Que tenían esas palabras, que de repente cierto día pasa Jesús y ellos estaban trabajando y les dijo, síganme. A mí ni los perros me hacen caso a veces. Pero las palabras de Dios, la palabra de Dios salida de nuestra boca tiene poder. Diga conmigo poder. Dinamita, dice el apóstol Pablo, que es el evangelio. Lo dejaron todo. ¿Sabe qué es lo dejaron todo? Yo lo tomo literal. ¿Qué es? Lo dejaron todo. Estaban remendando las redes, lo vieron a Jesús. Seguime. Bueno, Señor, te sigo. No sé dónde voy ni lo que voy a hacer, solamente te sigo porque las palabras de Jesús tienen poder. Iglesia, por eso, diga conmigo, por eso, los que sirven al Señor, préstenme atención, los que sirven al Señor en tiempo y fuera de tiempo es porque han recibido una palabra poderosa a su vida. Porque han recibido un llamado de parte de Dios. Los demás muchas veces tienen deseos y ganas de servir, y está bueno eso. Me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, yo estoy capacitado para aquello, pero no tienen palabra de Dios. Porque cuando te llega una palabra de Dios que te dice que es el tiempo de dejarlo todo, eso es lo que vas a hacer, porque esa palabra tiene un poder tan poderoso, valga la redundancia, que no te va a quedar otra que dejarlo todo. Porque esa palabra viene cargada de poder, de gloria, de visión, de recursos y de todo lo que necesites para cumplir ese llamado. Es difícil contar con gente llamada por Dios al servicio.
Nosotros convocamos, nosotros armamos equipos de trabajo, nos entusiasmamos, pero fueron convocados por los pastores o por el equipo de líderes, pero no fueron llamados por Dios. Entonces no hay que darle lugar a nadie, no. Estoy diciendo que aquel que fue llamado por Dios priorizará siempre ese llamado, porque en ese llamado hay algo que atravesó nuestro corazón. Hace un tiempo te escribían, estoy complicado, cuando había que hacer algo. Ahora es, no, tengo compromiso. Y está bien que tengas compromiso. Y está bien que no está bien que estés complicado, pero tenés algunas situaciones. Yo me pregunto qué tenían las palabras de Jesús. Y les dijo a estos muchachos, síganme, y lo dejaron todo. Por eso el verdadero llamado tiene un poder sobre nuestras vidas. Que hagamos lo que hagamos, siempre estará presente ahí. Quiero decirte en esta mañana que si Dios te ha llamado, jamás te vas a poder desprender de ese llamado. Si Dios te ha llamado, jamás te vas a poder desprender de ese llamado. Gracias, mi amor. Después tomamos helado. Debido a situaciones como hija de pastor, algún día se los va a contar ella. Mi esposa se negaba a ser pastora. No, yo pastora ni loca. Pero cuando hay un llamado de Dios, cuando hay una asignación de Dios, te vas a resistir, te vas a negar, pero la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios permanece para siempre y la palabra de Dios hace lo que se ha propuesto hacer. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías de alguna manera dijo, no, Señor, yo no quiero predicar más. Pero después terminó diciendo, corre la palabra dentro de mí, no puedo callarla porque está llena de poder. Jonás, ¿se acuerdan cuántos leyeron el libro de Jonás? Amén. Se iba para allá. No, Dios le dijo andar para allá y él ¿qué decía? Se iba para allá. ¿Terminó haciendo lo que Dios quería, sí o no? A mí no me gustaría que Dios me haga comer por un pez o que me pasen cosas para obedecer su llamado. Yo quiero obedecer su llamado porque sé que cuando Él me llama, Él va a proveer todas las cosas. Cuando Él da una palabra, va a proveer todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? En estos 10 años, vuelvo siempre al mismo tema, con el tema de nueva generación, ha habido momentos en los cuales decimos, hija, ¿ahora qué hacemos? Pero como Dios había dado una palabra, Él sostiene esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo capítulo 8, verso 8, usted viene acá y dice, pero yo no sé qué me pasa acá, porque hay palabra de Dios. Mateo 8, verso 8, Señor, dijo el oficial,
No soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia ¿qué? Diga conmigo, la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios trasciende espacios, trasciende fronteras, límites, tiempos, generaciones. Y no es un deseo, porque nosotros tenemos un deseo que es que a Soldini le vaya bien. ¿Cuántos tienen ese deseo? El que vive en Pérez dice que Pérez le vaya bien, que los gobernantes hagan lo que tienen que hacer, que tapen los pozos, que hagan obras, que haya salud, ¿sí o no? Eso es un deseo. Pero otra cosa es declarar con firmeza que donde están los hijos de Dios la tierra es bendita. Amén. Ya no es un deseo, ya no es ojalá te pase. Cuando usted saluda y dice Dios te bendiga, no lo diga nada más así por compromiso. Dios te bendiga, sí. Dios te bendiga. Mire a los ojos a la persona, apriétele fuerte la mano y dígale, si quiere poner voz de profeta, le doy permiso. Dios te bendiga. ¿Cuántos creen que la bendición de la boca de los hijos de Dios se cumple? Gloria a Dios. Cuando es palabra de Dios, se cumplirá lo que se ha dicho en el nombre de Jesús. Marcos 5:41. El Evangelio según San Marcos, verso 41. La tomó de la mano, dice la palabra de Dios, y le dijo Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Amén. Niña, levántate. Lucas capítulo 11, verso 43. Ando cruzado hoy. Bueno, Lázaro, dice el Señor, sal de ahí. Palabra de Dios. ¿Qué pasó con Lázaro? Lázaro se levantó. Amén. Quiero declarar en esta mañana que todo lo muerto se levanta en tu vida. Levánteme su mano aquellos que creen a esta palabra. Incluso aquellos que digas, es imposible. ¿Sí? Incluso aquello que digas está muerto, ya no va a resucitar, ya no va a sobrevivir. Incluso todo aquello que digas no es posible porque ya hace mucho tiempo que está muerto. Matrimonios muertos, economías muertas, llamados que están muertos, relaciones familiares muertas, todo lo que usted considere que está muerto en su vida, aún en la salud, órganos muertos, neuronas muertas a causa de los estupefacientes, de las drogas, células muertas, en el nombre poderoso de Jesús, declaro, levántate y anda. Porque todo lo que está muerto por la palabra de Dios, que viene con la carga de su poder, es resucitado. Levántate y anda. Decirle que tenés al lado, levántate y anda. Levántate y anda. Camina. Pero parece que la cosa no tiene solución. Levántate y anda.
Niña, levántate, estaba muerta. Se estaban burlando los de alrededor con Jesús porque decía, ¿qué le va a decir si ya está muerta la nena? Vinieron a decirle al padre, no molestes más al maestro porque la niña está muerta. Y Jesús le dice al padre, seguí creyendo porque la niña no está muerta sino que está dormida. A veces creemos que estamos muertos, pero no nos hemos despertado a la realidad de la palabra de Dios, que tiene poder sobre nuestra vida para transformar todo lo que está por delante. Las palabras comunes son terapéuticas, las palabras comunes son ¿acaso sanadoras? Las palabras comunes quizás nos marcan un tiempo, pero las palabras de Dios son transformadoras. Las palabras de Dios bendicen. Las palabras de Dios hacen cosas sobrenaturales en nuestra vida, porque lo que está muerto, aunque esté muerto, vivirá. Y termino con Lucas capítulo 24. Verso 32. Jesús resucita al tercer día, dice la historia y dice la Biblia, y creemos los cristianos que eso sucedió. Hay evidencias de todo tipo para creer, pero incluso estas cuestiones se creen por la fe. Jesús resucita y iban dos muchachos caminando, hablando de lo que había pasado. ¿Ya te enteraste que Jesús murió y dicen por ahí que resucitó? ¿Vieron cómo estamos hablando nosotros a veces? Che, ¿cómo te va a vos? Mal. ¿Y a vos? No, peor que a vos. Siempre cuento que tenía mi abuela que tenía esas palabras negativas, ¿no? Siempre le dolía algo. ¿Cómo andás, abuela? Oh, me duele acá. La rodilla, la cintura. Hasta que alguien me dijo, vos usá esta técnica, cerrá la pregunta. Y decirle, abuela, andás bien, ¿no es cierto? Y entonces le encaro y digo, abuela, andás bien hoy, ¿verdad? Sí, me decía, aleluya, dije, pero me duele un poquito. Alimentar la situación con palabras humanas no sirve de nada. Pero en ese caminar de estos dos se acerca Jesús como de incógnito. Y no lo conocieron. Jesús, después de la resurrección, aparece con un cuerpo glorificado. Y se acerca a Jesús y le dice a Jesús, le dice, che, Jesús, ¿te enteraste que como el otro día me contaba un hijo de pastor que entró en un negocio y el dueño del negocio estaba, no, porque los pastores son todos farsantes, le sacan la plata a la gente, le roban los diezmos. Y este muchacho dice, el pastor es mi papá, te aviso. Perdóname, dice. Jesús se acerca y ellos no lo conocen y empieza a conversar con ellos. ¿Usted te enteraste lo de Jesús que murió? Jesús empieza a hablarles y a explicarles las Escrituras. En un momento lo lleva a un
en un momento lo lleva a una situación donde toman la Santa Cena, si queremos llamarlo de esa manera, totalmente desestructurados. Parten el pan y Jesús desaparece de su vista. Y ahí es donde ellos se dan cuenta que era Jesús. Pero hay una frase que me queda grabada para siempre en mi corazón. Porque dice, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Decime qué cosa hace arder tu corazón. Si hay algo que hace arder mi corazón, es cuando Dios me mira y me dice una palabra. Cuando Pedro cae de rodillas allí en la barca después de que Jesús hizo el milagro de pescar tanto, después de haber pescado toda la noche no había pasado nada y Jesús le dice, métete más adentro y tira las redes y sacan un montón de peces. Pedro cae de rodillas y le dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y Jesús le dice, yo no sé si Pedro estaba agachado. Yo puedo teletransportarme, mirar desde afuera y ver a Jesús que levanta su cabeza y lo mira a Pedro y le dice, no tengas miedo, porque desde hoy tengo un propósito para tu vida. Esas palabras fueron transformadoras. ¿Pedro lo entendió todo ahí? No, porque hasta lo negó. Pero después, delante de todos los judíos, declaró que Jesús es el Señor. Tengo para decirte en esta mañana, por la palabra de Dios, no tengas miedo, porque hay un propósito mucho más alto, mucho más sublime, que cualquier vida, que cualquier milagro, que todo lo que Dios ponga delante tuyo, si has sido llamado por Dios, Él lo va a hacer. Cierra tus ojos, cerrá tus ojos. Le damos toda la gloria, Señor. Las palabras comunes no nos hacen arder el corazón. La palabra de Dios produce algo en nosotros inexplicable, sobrenatural, increíble, aún para la gente que me rodea. Porque mientras yo me transformo en una persona diferente por la palabra de Dios, mi entorno sigue siendo igual. Pero no es lo que yo pueda hacer para cambiar, es la palabra de Dios sobre mi vida. El milagro de Dios con el Pedro fue una excusa para amarrar su corazón a Él. Nosotros damos gracias a Dios por los milagros, por las cosas que nos suceden y estamos totalmente convencidos que Dios puede hacer milagros en la salud, en la economía, aún en el clima. Jesús mismo nos dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, pueden decirle a esta montaña que se mueva del lugar y eso sucederá. Pero el milagro, si quiere llamarlo de esta manera, es una excusa para que Dios lo atraiga hacia Él. Dios lo quiere amarrar, Dios lo quiere tomar con esos lazos de amor.
y lo hace a través de su palabra. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Tengo un momento con Dios ahí. Y dígale, Señor, háblame tu palabra. Porque sé que cuando me hables tu palabra, Señor, eso hará que arda mi corazón. Oh, gracias, Jesús. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor.